La habitación de Karl Wagner en el hospital estéril y escasamente iluminado parecía una prisión, en la que solo se movían los monitores y los pies arrastrados de las enfermeras. El sol del mediodía intentaba brillar a través de los grandes ventanales, pero solo contribuía a aumentar la sensación de opresión, proyectando sombras largas y tristes sobre las paredes blancas. Había un amargo olor antiséptico en el aire, que se aferraba al entorno estéril como si pudiera enmascarar de algún modo la inminente presencia de la muerte. Sentía que le carcomía, una presencia de la que no podía desprenderse por mucho que intentara concentrarse en los pequeños detalles de su habitación. El cuerpo de Karl, antes fuerte y poderoso, yacía ahora frágil y vulnerable bajo la gruesa y cálida manta. A pesar del calor, sentía que el frío le corroía por dentro. No era solo la enfermedad lo que se lo estaba llevando, sino el peso de los remordimientos, de los errores, de incontables años dedicados a perseguir el éxito a costa de todo lo demás. Y ahora, cuando se acercaba el final, se preguntaba si todo había merecido la pena. Su empresa, Wagner Textiles, antaño un brillante ejemplo de la innovación alemana, parecía ahora un recuerdo lejano, una cosa del pasado. Los ecos de sus logros quedaban ahogados por el silencio que llenaba la habitación. Se le encogió el corazón cuando su mirada se posó en la fotografía de la mesilla de noche, una instantánea de su hija Alina. La foto había sido tomada el día de su 18º cumpleaños, la última vez que se había sentido unido a ella. Estaba sonriente, llena de vida, sosteniendo un ramo de flores, y su alegría irradiaba de la fotografía. ¿Cuánto hacía que no la veía sonreír en persona? ¿10 años? ¿15? Los años se mezclaban y los recuerdos de su última pelea seguían frescos, como si hubiera sido ayer. Alina siempre fue diferente a él, donde él era pragmático y hombre de negocios, ella era artística, soñadora y llena de pasión por cosas que él no podía entender. La ruptura definitiva se produjo tras la graduación, cuando ella decidió no seguir el camino que él le había marcado, estudiar empresariales y dirigir algún día una compañía, sino dedicarse al arte. Su respuesta fue dura y despectiva. El arte no da dinero, Alina. Es un desperdicio de tu talento. Acabarás decepcionada. No podía ocultar su decepción, no podía ocultar el resentimiento en sus palabras, aunque no sabía cómo decirle que lo que más le dolía era su rebeldía, su rechazo a su mundo. No se defendió. Al contrario, su respuesta caló más hondo que cualquier argumento. Entonces prefiero malgastar mi vida a acabar como tú, rico pero solo. Aquellas palabras aún le atormentaban. El orgullo y la ira le impidieron disculparse, y con el tiempo, el abismo que los separaba se hizo aún mayor. Nunca se atrevió a acercarse de nuevo a ella, a pedirle perdón, a intentar comprender su mundo. En lugar de eso, se dedicó a trabajar, a dirigir su imperio pensando que si seguía avanzando, si seguía construyendo, el vacío acabaría por desaparecer. Pero no lo es. El sonido de un ligero golpe en la puerta le sacó de su ensoñación. Una voz suave, cálida y casi tranquilizadora le llamó. Señor Wagner, ¿cómo se siente hoy? Era Beate Schneider, la joven enfermera que le había tocado cuidar en sus últimas semanas. Tenía un don para hacer que la fría e inerte habitación del hospital pareciera un poco menos opresiva, un poco menos solitaria. Había bondad en su sonrisa, algo que penetraba a través de las capas de cinismo que él había acumulado cuidadosamente a lo largo de los años. Giró la cabeza lentamente hacia la puerta cuando ella entró, sus manos comprobando los monitores y ajustando la vía con facilidad. ¿Cómo crees que me siento? Resolló, su voz era un susurro áspero, apenas audible. Soy un anciano muriendo en la cama de un hospital. ¿Cómo se sentiría cualquier hombre? Beata no se inmutó ante su amargura. En lugar de eso, le sonrió suavemente, se agachó junto a su cama y tiró de la manta justo por encima de su pecho. Usted sigue aquí, señor Wagner. Y mientras esté aquí, siempre habrá algo que podamos hacer. Sus ojos se entrecerraron al mirarla y frunció el ceño. ¿Qué podemos hacer? Murmuró con amargura. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Ya he tomado mi decisión. El daño ya está hecho. Su voz temblaba ligeramente, pero no quería mostrar su vulnerabilidad. Ella le miró sin apartar la vista. Siempre hay algo que hacer. Quizá no pueda cambiarlo todo, pero aún puede encontrar la paz, señor Wagner. Nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Sus palabras le golpearon más fuerte de lo que quería admitir.
¿Qué quería decir con paz? ¿Era posible encontrar la paz después de todo lo que había hecho? Alina se había ido, su legado se le escapaba de las manos y ahora, en los últimos días, se aferraba a cualquier cosa que pudiera hacerle sentir menos vacío. La paz. ¿Es posible? Desvió de nuevo la mirada hacia la foto de Alina, y el corazón le martilleó con fuerza en el pecho. ¿Crees que me escuchará?, preguntó en voz baja, dirigiéndose a sí mismo y no a Beate. Preguntó en voz baja, dirigiéndose a sí mismo en lugar de a Beate. Lo he estropeado todo. Fui demasiado testarudo, demasiado orgulloso, y ahora la he perdido. Nunca me perdonará. La voz de Beate se suavizó, la calidez de su presencia llenó la habitación. A veces no se trata de que le perdonen, señor Wagner. Se trata de que usted se perdone a sí mismo. Y tal vez hacerle saber cómo se siente antes de que sea demasiado tarde. No le contestó inmediatamente, pero en su mente empezó a formarse una semilla de sus palabras. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Sería capaz de dirigirse a Alina por última vez? ¿Sería capaz de compensar todo lo que había hecho mal? No lo sabía, pero algo dentro de él se movió, y una llama de esperanza parpadeó en el fondo de su mente. Cuando Beate salió de la habitación para ocuparse de sus asuntos, Karl se quedó mirando la fotografía de su hija. La culpa lo carcomía, el remordimiento le atenazaba el pecho. Pero, por primera vez en años, se preguntó si era demasiado tarde. Quizá no fuera demasiado tarde. Y así, en el silencio de la habitación del hospital, mientras el sol del mediodía se deslizaba hacia el atardecer, Karl Wagner tomó una decisión que cambiaría el curso del resto de su vida. Escribiría a Aline. Por pequeña que fuera la oportunidad, tenía que intentarlo. Era su última aventura, pero era lo único que le quedaba. Alina, susurró en la habitación vacía, su voz llena del peso de todo lo no dicho. Si solo pudiera decir una cosa. Por favor, déjame hacerlo bien. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas del hospital, proyectando largas sombras oblicuas sobre el suelo estéril. Karl estaba tumbado en la cama, con el cuerpo débil y frágil, pero la mente aguda. Oía el silencioso zumbido de las máquinas a su alrededor, el sonido de su vida medida en zumbidos y murmullos. Pensar en ello le hizo estremecerse, y un miedo profundo y desgarrador brotó en su pecho. El miedo no era solo a la muerte, sino a la vida que había vivido, a los errores que había cometido y a la gente a la que había defraudado. Justo cuando empezaba a sumirse en sus pensamientos, la puerta de su habitación se abrió de golpe y entró el aire fresco del pasillo. Gisela entró en la habitación con calculada confianza, sus zapatos de tacón alto tintineaban en el suelo. Iba impecablemente vestida con un abrigo entallado que gritaba riqueza y control, y llevaba el pelo rubio perfectamente peinado. No había ni rastro del cansancio que le producían los años de convivencia con Karl, ni de la tensión que latía a fuego lento bajo su superficie perfectamente pulida. Era una mujer que se había resignado al hecho de que nunca lo amaría, solo a su dinero. Karl, no tengo todo el día, dijo, con voz fría pero autoritaria. Tenemos que hablar de este lío. ¿Del testamento? Sin esperar respuesta, cruzó la habitación con paso decidido. Stefan lo tiene todo preparado. Es hora de terminar las cosas antes de que empeoren. Karl apretó la mandíbula. Lo último que quería era volver a hablar del testamento, sobre todo con Gisela. Hacía años que sospechaba que su interés por él tenía menos que ver con el amor que con su fortuna. Pero en su débil estado no podía hacer nada. Tienes prisa, como siempre, murmuró él, tratando de mantener la voz uniforme. ¿De qué estás hablando, Gisela? Otro de tus planes. Ella le lanzó una mirada mordaz, pero la sonrisa de su rostro no desapareció. No sabes de lo que estás hablando. Estoy aquí para asegurarme de que todo se hace bien. No querrás irte de aquí sin poner tus asuntos en orden, ¿verdad? Su mirada se desvió hacia la puerta, donde Stefan, su abogado, estaba de pie con un pequeño maletín en las manos. Karl no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la foto de Alina en la mesilla de noche. No sabía dónde estaba, ni qué hacía, ni si le importaba lo que le estaba ocurriendo. El remordimiento que había arrastrado durante tantos años, las duras palabras y el largo silencio, le pesaban como una losa en el pecho. Intentó convencerse de que era demasiado orgulloso para disculparse, pero ahora, ante su mortalidad, parecía lo único que tenía que hacer.
Como si percibiera su silencio, Gisela suspiró y su voz adquirió un tono más despectivo. Siempre has sido testarudo, Karl. Lo hago por tu bien. No tendrás que preocuparte por nada. Es el momento de asegurarme de que está bien hecho antes de que, dejó de hablar, su sonrisa vaciló ligeramente. No tienes que fingir que te importa, dijo Karl, con la voz ronca. Lo único que te importa es la empresa. El dinero. Lo has dejado claro a lo largo de los años. El corazón le palpitó en el pecho cuando sus palabras cortaron el aire, y con más fuerza de la que pretendía. Su rostro se endureció, pero lo ocultó rápidamente. No tengo tiempo para esto. Lo tengo todo arreglado. Tendrás que firmarlo. Estás demasiado débil para luchar. Karl miró a Stefan, que permanecía en silencio junto a la puerta, observando con una mezcla de incomodidad y profesionalidad. Stefan había sido el abogado de Gisela durante años, pero Karl nunca había confiado plenamente en él. Había algo demasiado calculador en él, algo que no encajaba. Gisela metió la mano en el bolso, sacó un sobre grueso y se lo tendió a Karl con un brillo en los ojos. Aquí está, dijo casi con regocijo. El testamento ha sido actualizado. A menos que quieras ponérmelo fácil, tendré que asegurarme de que tu herencia quede a salvo para los que de verdad importan. Karl se quedó mirando el sobre, con los pensamientos desbocados. Gisela siempre había sido inteligente, pero ahora estaba desesperada. Ya no se trataba solo de él, sino de para asegurar su futuro. Necesitaba compañía, y haría cualquier cosa por conseguirla. ¿Crees que puedes quitármelo todo así? La voz de Karl temblaba de rabia. Quieres controlarlo todo, mi empresa, mi dinero, mi vida. Ni siquiera te importo. Nunca te he importado. La sonrisa de Gisela tembló por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. Tienes razón en una cosa. No me importas. Y nunca me has importado. Lo que sí me importa es asegurarme de que la gente que realmente se lo merece, que se merece este negocio, lo consiga. Su voz se volvió fría. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Lo he arreglado todo con Stefan, y una vez que firmes el contrato, todo estará resuelto. Karl sintió el peso del cansancio presionándole. Se dio cuenta de que en su estado actual no sería capaz de luchar contra las exigencias de Gisela. Pero algo en su interior se negaba a rendirse tan fácilmente. No iba a quedarse ahí tumbado y dejar que se lo llevara todo. Había trabajado para esta empresa toda su vida, y no iba a dejar que ella se lo pusiera en sus manos sin luchar. No tan rápido, murmuró Karl, con voz desafiante. Puede que me esté muriendo, Gisela, pero aún no estoy muerto. Aún estoy a tiempo de arreglar las cosas. La expresión del rostro de Gisela se ensombreció, pero se mantuvo firme en su juicio. Pierdes el tiempo, Karl. Ya has perdido. Ahora no puedes luchar contra mí. Se acabó. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, la mente de Karl empezó a acelerarse. Tenía que haber alguna salida. Puede que al final no ganara, pero aún podía hacer algo. Podía intentar hacer algo. Si no podía cambiar el pasado, quizá pudiera cambiar el futuro. Con manos temblorosas, cogió el bloc de notas de la mesilla, decidido a escribir lo único que había descuidado durante demasiado tiempo. Una carta. Una última oportunidad para contarle a Alina todo lo que no le había dicho en todos estos años. Cuando la puerta se cerró tras Gisela y Stefan, Karl miró por la ventana a la luz del sol que se iba. No sabía lo que le depararía el mañana, pero por primera vez en años sintió algo distinto a la pena. Tal vez fuera esperanza. Tal vez fuera solo un momento de claridad. Pero por primera vez, Karl creyó que había un camino a seguir, una forma de llegar hasta su hija y recuperar los años que había perdido. Alina, susurró de nuevo, más bajo esta vez. Por favor, déjame hacer esto bien. La fresca y brumosa mañana de Hamburgo parecía reflejar la agitación que reinaba en el corazón de Alina Wagner. Estaba en el pequeño balcón de su piso en el barrio de Altona, tomando un té y observando cómo la ciudad cobraba vida bajo el cielo gris. Las calles estaban abarrotadas, la gente se apresuraba a empezar el día, pero en el silencio de su piso podía sentir cómo se fraguaba una tormenta en su interior. Una tormenta de emociones que hacía años que no sabía cómo manejar.
Alina había pasado la mayor parte de su vida adulta huyendo de su padre, de las expectativas que había depositado en ella, del dolor de su última conversación. Cuando se marchó de casa hace tantos años, lo sintió como una huida necesaria. Eligió un camino diferente que la llevó al mundo del arte, un mundo que su padre nunca pudo entender. Pero incluso en la colorida vida que se había construido, una parte de ella permanecía vacía. El dolor de aquella última pelea, de la forma en que él había rechazado sus sueños, había dejado una herida que ella había intentado enterrar. Y ahora, 10 años después, parecía que la herida se estaba reabriendo. No esperaba volver a oír hablar de su padre. Tras su última pelea, había roto relaciones con él, convencida de que nunca la entendería ni a ella ni a sus decisiones. Pero ayer llegó una carta. Una carta de Karl Wagner, el hombre que había sido su padre, el hombre que había destrozado sus sueños con una lógica fría y comercial. Al principio ni siquiera quiso abrirla, con la vieja rabia surgiendo en su pecho. Pero algo la detuvo. Tal vez fueran los años de amargura y arrepentimiento que se había esforzado por ignorar. O tal vez fuera el peso de la única palabra del sobre, Alina. Alina dudó antes de leer la carta, la letra familiar y temblorosa era inconfundiblemente reconocible. Cuando las palabras se desplegaron ante ella, se le cortó la respiración. Sé que no he sido un buen padre. La frase resonó en su mente con un dolor y una sinceridad que no esperaba. Su padre, un hombre que siempre había estado tan seguro de sí mismo, por fin había admitido sus defectos. Pero, ¿era demasiado tarde? El paso de los años había levantado un muro tan alto que ella no estaba segura de si algún día se derribaría. La carta continuaba, llena de arrepentimientos y disculpas, pero el daño ya estaba hecho. Alina sentía que la ira volvía a aflorar en su interior, pero también había algo más, un dolor silencioso, un anhelo por el padre al que una vez había amado. Perdóname, terminaba la carta, si puedes perdonarme, me darás la paz que he estado buscando toda mi vida. A Alina se le encogió el corazón al escuchar aquellas palabras. No era solo que él la hubiera rechazado, sino que él nunca la había visto realmente, nunca había entendido lo que ella necesitaba de él. Antes había sido una niña que solo necesitaba la aprobación de su padre, y él la había aplastado con su insistencia, exigiéndole que siguiera su camino. Pero los años de separación la habían cambiado. Ya no era aquella niña asustada. Era una mujer con su propia vida, sus propios sueños, pero no podía evitar preguntarse si ya era demasiado tarde para volver a dejarle entrar. Dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa, con los dedos posados en el borde del papel como si temiera soltarlo. El peso silencioso de su decisión se asentó en su pecho. Podía sentir el conflicto que se estaba gestando en su interior, la tensión entre su ira y la parte de su alma que aún quería creer en él. Sonó el teléfono, sacándola de su ensoñación. Era Kara, su mejor amiga. Kara había estado con ella en todo, los años de rebelión, la pelea con su padre, los largos meses de silencio que siguieron. Conocía a Alina mejor que nadie y sabía que algo iba mal. Alina, ¿estás bien? La voz preocupada de Kara llegó a través del receptor. Alina no respondió de inmediato. Respiró hondo y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Recibí una carta de él, dijo en voz baja. De mi padre. Kara guardó silencio un momento y luego habló, con voz suave. ¿Y qué decía? Alina cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras. Lo siente. Dice que no fue un buen padre. Dice que quiere hacer las cosas bien, pero... no sé si podré perdonarle. Kara suspiró, pero había comprensión en su tono. Esto no es fácil, Alina. Sé cuánto te lastimó ese hombre. Pero has pasado muchos años construyendo esta vida sin él. Has seguido adelante. La pregunta es si quieres volver a abrir esa puerta. Alina se asomó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía a sus pies. Había intentado con todas sus fuerzas seguir adelante con su vida, enterrar el dolor de su infancia bajo su arte, bajo el ajetreado trabajo de su vida adulta. Pero incluso ahora, de pie en el silencio de su piso, seguía ahí, una profunda sensación de vacío de la que no podía deshacerse. No sé si puedo dejar que vuelva a entrar, susurró. Pero no puedo ignorarlo. No puedo fingir que nunca existió. Kara guardó silencio un momento y luego habló, con voz suave. Quizá no se trate de perdonarle, Alina.
Tal vez se trate de encontrar la paz para ti misma, para lo que pasó, y seguir adelante. No tienes que dejarle volver si no quieres. Pero puedes tomar una decisión, y decidas lo que decidas, yo estaré ahí para ti. Alina sintió que una pequeña lágrima rodaba por su mejilla, pero no se la limpió. Había guardado su rabia y su resentimiento durante muchos años. Quizá había llegado el momento de olvidarlos. Quizá había llegado el momento de enfrentarse al pasado y ver si quedaba algo que mereciera la pena salvar. Tras un largo silencio, Alina habló con voz firme. Voy a ir con él, Cara. Voy a ir con él. Necesito escucharlo decirme esto, necesito ver si queda algo real en él. La decisión estaba tomada. Alina sabía que no sería fácil y no estaba segura de lo que encontraría en Múnich, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tomaba las riendas de su vida. Ya no huía. Por la noche, mientras Alina hacía la maleta, sus pensamientos volvían una y otra vez a la carta. Aún no sabía si podría perdonarle, ni siquiera si quería hacerlo. Pero algo en el fondo de su mente le decía que era un viaje que tenía que hacer. Por ella misma. Por ella misma. Cuando salió del piso y se dirigió a la estación de tren, la ciudad pareció contener la respiración, como esperando su próximo movimiento. El tren a Múnich sería largo, pero Alina estaba preparada. Tenía la sensación de que el pasado aún no había acabado con ella. Tampoco su padre. El tren a Múnich era largo, se extendía por el paisaje como una cadena interminable de palabras sin pronunciar. Alina miraba por la ventana, con los pensamientos enredados en el pasado. Fuera, los campos de Alemania se desdibujaban, pero dentro su mente era nítida. Había tomado la decisión de ir, pero cuanto más se acercaba a su destino, más pesada se hacía la carga de esa elección. El mundo exterior parecía avanzar, y ella estaba congelada, atrapada entre la rabia del pasado y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Alina no sabía qué esperar cuando llegó al hospital. Ni siquiera estaba segura de si podría hablar con su padre, o qué clase de padre encontraría. ¿Sería el hombre al que había admirado o el hombre de negocios testarudo y frío que la había rechazado? La idea de verle, frágil y posiblemente a punto de morir, la mantenía en vilo. ¿Cómo reaccionaría ante un hombre que había tomado decisiones que afectaron a su vida durante tantos años sin pensar en sus sentimientos? El tren aminoró la marcha a medida que se acercaba a Múnich, y el nudo en el estómago de Alina se hizo aún más apretado. Ya casi había llegado. El corazón le latía con fuerza, y por primera vez, se preguntó si había tomado la decisión correcta. ¿Sería capaz de encontrarse cara a cara con él después de tantos años de silencio? ¿Sería capaz de mirarle a los ojos y contarle todo lo que había guardado en su interior? Bajó del tren, el aire fresco del atardecer le quemaba la piel. El trayecto hasta el hospital era corto y sentía el peso de la decisión a cada minuto que pasaba. Mientras el taxi recorría las tranquilas calles de Múnich, Alina intentó mantener la mente despejada. No quería pensar en las palabras de su padre en la carta, en la disculpa que había llegado demasiado tarde. No quería pensar en los años de resentimiento que se habían acumulado entre ellos. Necesitaba centrarse en lo que tenía delante, no en el pasado. Finalmente, el taxi se detuvo frente al hospital, cuyas imponentes paredes blancas destacaban sobre la luz mortecina del crepúsculo. El edificio parecía frío e impersonal, como la vida que había construido su padre. Alina pagó al conductor y bajó del coche, respirando entrecortadamente mientras caminaba hacia la entrada. El interior del hospital no era menos estéril que el exterior. Las brillantes luces fluorescentes zumbaban en lo alto y en el aire flotaba el olor estéril de los antisépticos. Alina siguió las señales hasta la sala donde estaba su padre, y sus pasos resonaron en los pasillos vacíos. Nunca había estado en esta parte de la ciudad, nunca había visto esta faceta de la vida de su padre. Todo le parecía extraño, desconocido. Por fin llegó a su habitación. La puerta estaba ligeramente entreabierta y pudo verle a través de la pequeña rendija. Karl estaba tumbado en la cama, con el rostro pálido y demacrado, y la máquina que tenía al lado chirriando sin cesar. Parecía más pequeño de lo que ella recordaba, más frágil, su presencia, antaño imponente, reducida a algo frágil y humano. Alina se detuvo y puso la mano en el pomo de la puerta. Sintió el peso de los años presionándola, y por un momento dudó en entrar. Pero entonces oyó una débil voz. Alina, dijo su padre, con voz débil pero inconfundible.
Su corazón se aceleró al oír su nombre. No esperaba que la reconociera inmediatamente, después de tantos años. Abrió la puerta despacio y entró. Cuando entró, Carl abrió los ojos de par en par y por un momento se hizo un extraño silencio entre ellos. La miraba con una mezcla de cansancio y algo más, algo que ella no podía definir. Era como si la viera por primera vez en años, como si intentara encontrar un trozo de la hija que había perdido. «Viniste», dijo, su voz apenas más que un susurro. Alina no sabía qué decir. Quería gritarle, decirle cuánto la había herido, cuánto le había quitado. Pero algo la contuvo. Años de ira y resentimiento seguían ahí, en lo más profundo de su ser, pero ahora, ante un hombre frágil y destrozado, parecían menos significativos. «Sí», respondió ella, con voz apenas por encima de un susurro. «Estoy aquí». Los ojos de Carl se llenaron de la profunda tristeza que solo producen los años de arrepentimiento. «Lo siento, Alina», dijo, y su voz se quebró con el peso de las palabras. «Sé que nunca podré compensar lo que hice, lo que dije. Pero quiero que sepas, que nunca he dejado de pensar en ti». Alina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su padre le estaba diciendo palabras que nunca pensó que oiría. Se había convencido a sí misma durante tantos años de que a él no le importaba, de que estaba demasiado inmerso en sus propios asuntos como para fijarse en ella, para verla de verdad. Pero ahora, en el silencio de esta habitación estéril, reconoció la verdad. Nunca había dejado de pensar en ella. «No sé qué quieres que haga», dijo Alina, con la voz temblorosa. «No puedes disculparte después de todo esto y esperar que todo vaya bien. No es tan sencillo». Carla sintió con los ojos llenos de comprensión. «Lo sé. Sé que no merezco tu perdón. Pero tenía que intentarlo. Lo siento por todo, Alina. Me equivoqué». Alina apartó la mirada, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era demasiado. La ira, el dolor, los años de silencio. Era demasiado, y no sabía cómo procesarlo. Quería gritarle por todos los años que le había quitado, pero también sentía otra cosa, una profunda y dolorosa tristeza por el padre que había perdido. «No sé si podré perdonarte», susurró, con la voz entrecortada. «No sé si podré olvidar todas las cosas que me dijiste. Pero necesitaba oírtelo decir. Necesitaba oírte pedir perdón». Carl le tendió la mano débilmente, y Alina dudó antes de cogerla. Por primera vez en años, sintió que algo parpadeaba entre ellos, una conexión frágil pero real. «No puedo cambiar el pasado», dijo Carl en voz baja, «pero quiero arreglar las cosas, Alina. Si hay un modo de arreglar las cosas, quiero intentarlo. Por tu bien. Por nosotros». Alina cerró los ojos, sintiendo el peso del momento. Había esperado tanto tiempo para esto, para que él finalmente reconociera el dolor que le había causado, pero ahora que había sucedido, no sabía qué hacer al respecto. No estaba segura de estar preparada para dejarle volver a su vida, para confiar de nuevo en él. Pero en ese momento, Alina se dio cuenta de algo, quizá el perdón no consistía en borrar el pasado. Tal vez se trataba de darse la libertad de seguir adelante sin que el peso de la ira la detuviera. No sabía qué le depararía el futuro ni si algún día sería capaz de perdonarle del todo. Pero por primera vez en años, estaba dispuesta a intentarlo. «Lo pensaré», dijo en voz baja, firme pero suave. «No puedo prometer nada, pero lo pensaré». Carla sintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Es todo lo que puedo pedir». Y mientras Alina se sentaba junto a su padre, por primera vez en mucho tiempo sintió que habían dado un paso hacia la curación. No era el final del viaje, sino el principio. Y en ese momento, fue suficiente. La habitación del hospital estaba tranquila, el silencio solo roto por el bajo zumbido de las máquinas y los pasos ocasionales en el pasillo. Alina estaba sentada junto a la cama de su padre, con las manos juntas en el regazo, sin saber qué decir a continuación. La disculpa de Carl aún estaba fresca en su mente, y su peso seguía allí, mezclado con la amargura y la tristeza que llevaba arrastrando desde hacía tanto tiempo. Carl se había debilitado desde que ella llegó, y su figura, antaño imponente, era ahora una figura frágil y pálida tendida en la cama. Sus ojos, aunque cansados, aún conservaban la chispa del hombre que era, el hombre que había construido un imperio y luchado por conservarlo a toda costa. Pero ahora,
mientras yacía, no parecía quedarle ni una pizca de lucha. Años de esfuerzo le habían desgastado física y emocionalmente. Nunca pensé que volvería a verte, dijo Carl, rompiendo el silencio entre ellos. Su voz era suave, áspera por la tensión, pero había una sinceridad en ella que hizo que a Alina le doliera el corazón. No así. No por todo lo que ha pasado. Debería haber hecho mucho más. Debería haber sido mejor padre. Alina se removió en la silla, frotándose nerviosamente el borde de la manga con los dedos. No había esperado que las palabras salieran de su boca con tanta facilidad, ni que el dolor volviera a ser tan agudo. Era extraño estar sentada aquí, frente a él, después de tantos años. Había pensado que al verle de nuevo, al escuchar sus disculpas, sería capaz de agotarse. Pero ahora se sentía más como el comienzo de algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Te he oído, papá, dijo en voz baja, mirándole. Pero no sé cómo olvidar lo que pasó. No sé si podré perdonarte, después de todo lo que hemos pasado. La mirada de Carl se suavizó y dejó escapar un profundo suspiro. Parecía haber envejecido varios años en los días que ella había estado a su lado, y el peso de la culpa pesaba sobre sus hombros. Su mano tembló y la apretó con más fuerza de la que ella esperaba, sus ojos suplicándole. No espero que me perdones, susurró, con la voz cargada de emoción. Ni siquiera lo merezco. Pero por favor, que sepas que nunca quise hacerte daño. Es solo que estaba tan consumido por todo lo demás, el negocio, la herencia. Pensé que si te empujaba a hacer lo que creía mejor, te estaba protegiendo. Pero no era así. Ahora me doy cuenta. Ahora lo veo todo. Y lo siento por todo. Alina cerró los ojos, las lágrimas contenidas amenazaban con derramarse. No sabía cuánto necesitaba oír esto, cuánto necesitaba oírle admitir sus defectos. La ira, el resentimiento, nunca habían sido por lo que él había hecho. Se trataba del silencio entre ellos, los años de palabras no dichas. Ahora que él estaba aquí, roto y honesto, Alina sintió que el peso de todo disminuía un poco. No sé qué hacer al respecto, dijo Alina en voz baja, con la voz temblorosa por el conflicto interior. Durante tanto tiempo pensé que no te importaba. Me hiciste sentir que todo lo que quería no importaba. Construí mi vida sin ti y aprendí a ser fuerte sin ti. ¿Pero escuchar algo como esto? No lo hace más fácil. Carl le apretó la mano, con un agarre débil pero firme. Sé que esto no arreglará nada, dijo en voz baja. Pero si hay alguna posibilidad de arreglar las cosas, pondré toda mi energía en ello. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero necesito que sepas que nunca dejé de quererte, Alina. Incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Alina guardó silencio un momento, con los pensamientos desbocados. Una parte de ella quería enfadarse, gritarle por todos los años que había perdido, por el dolor que le había causado. Pero la otra parte de ella, la que estaba enterrada en lo más profundo de su ser, aún quería creer que él decía la verdad. No sé si podré perdonarte, susurró, con la voz entrecortada en la garganta. Pero quiero intentarlo. Quiero intentar comprender. El rostro de Carl se iluminó con algo parecido a la esperanza, y por primera vez en mucho tiempo pareció relajarse, como si le hubieran quitado un peso de encima. Los ojos le brillaban de lágrimas y se le quebraba la voz al hablar. No tienes que perdonarme ahora mismo. Pero solo saber que estás aquí significa más de lo que puedas imaginar. Alina guardó silencio un momento, sin saber qué decir a continuación. No tenía todas las respuestas y no sabía si estaba preparada para dejarle volver a su vida. Pero sintió por primera vez que empezaba a comprenderle como nunca antes lo había hecho. No se trataba de olvidar el pasado. No se trataba de fingir que la ofensa no existía. Se trataba de empezar de cero, de abrir la puerta a la curación, aunque aún no supiera cómo sería. Beata entró en la habitación en silencio, con pasos suaves al acercarse a la cama. Sonrió cálidamente a Alina y luego centró su atención en Carl, comprobando sus constantes vitales y asegurándose de que estaba cómodo. Alina observó a la enfermera durante un rato, apreciando la delicadeza con que cuidaba de su padre. Beate se convirtió en algo más que una enfermera para Carl, sino en una testigo silenciosa del hombre que era y quizá del hombre en que intentaba convertirse. Tu padre está descansando por ahora, dijo Beata y se volvió hacia Alina.
tú deberías descansar. Llevas horas aquí. Alina asintió, con un nudo en la garganta. ¿Es que? No sé qué sigue, dijo en voz baja, llena de incertidumbre. No sé qué hacer. Beata le sonrió suavemente. No tienes por qué saber todas las respuestas. Solo tienes que estar aquí. Con eso basta. Cuando Beata salió de la habitación, Alina permaneció junto a su padre, todavía agarrada a su mano. El silencio que había llenado antes la habitación parecía ahora diferente, más suave, más cómodo. Por primera vez en años, Alina sintió que podía respirar. No sabía qué le depararía el futuro y no sabía si algún día podría perdonarle del todo. Pero en ese momento, cuando él estaba aquí, cuando el peso de su pasado por fin se había liberado, Alina sintió un rayo de esperanza. Tal vez este fuera el primer paso hacia la curación, el paso que tanto había anhelado, aunque no lo supiera hasta ahora. Y mientras estaba allí sentada, cogida de la mano de su padre, se dio cuenta de que a veces lo más difícil del viaje no es la distancia recorrida. Es la decisión de emprender el viaje.